Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que estén viendo este video. Primero que nada me quiero presentar. Yo soy Arelis Valeria Guzmán Bernal del tercero de secundaria del Colegio Arquímedes y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre los temas de física elemental del curso de física elemental del profesor Vladimiro. Antes de empezar, tenemos que saber cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Esos son 4. Aplicación de la dinámica lineal, energía mecánica, hidrostática 1 e hidrostática 2. Empecemos con la primera, aplicación de la dinámica lineal. Como dijimos, el primer tema que vamos a ver es aplicación de la dinámica lineal. Así que comencemos con la segunda ley de Newton. Sabemos que en las unidades del SI, Fr es la fuerza resultante, m la masa y a es la aceleración. Entonces la fórmula es la siguiente. La fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Y acá tenemos nuestro cuadro, que nos indica lo siguiente. Que la masa, la aceleración, de la masa, la aceleración y la fuerza resultante. La masa va a estar en kilogramos, la aceleración va a estar en metros por segundo al cuadrado y la fuerza resultante va a estar en newtons. Eso es algo que nunca se les puede olvidar. Ahora hay que saber cómo aplicar la segunda ley de Newton. Dado que la fuerza resultante es igual a la SF, entonces cuando se tienen sistemas físicos que presentan varias de las fuerzas componentes, será preferible aplicar la segunda ley de Newton en la siguiente forma. Fuerzas a favor de la aceleración menos las fuerzas en contra de la aceleración, igual a la masa por la aceleración. Y es lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver ahora son los ejemplos. En otras palabras, los ejercicios. Son 2. El primero dice, hallar la aceleración con que avanza el bloque que tiene 5 kilogramos de masa. Ahí está la presión que ejerce, la aceleración es hacia la derecha y tenemos 2 fuerzas. Ahora vamos a ver esto. Tenemos 2 fuerzas. Primero está la fuerza número 1 a favor de la aceleración y la fuerza número 2 en contra de la aceleración. Así que empecemos con el ejercicio. Vamos a utilizar la segunda ley de Newton. ¿Ok? La fórmula dice que la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, para hallar la fuerza resultante, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a restar la primera fuerza entre la segunda fuerza. Y eso lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que la fuerza número 1 es 100. Y eso lo vamos a restar con 60, que es la fuerza número 2. Ahora, sabemos que la masa es 5, nos lo dan de dato. Y vamos a bajar la aceleración así tal cual como está, porque es lo que nos piden. Entonces, lo resolvemos y nos da como respuesta que la aceleración es 8 metros por segundo cuadrado. Ok. La número 2 dice, hallar la fuerza resultante que actúa sobre un bloque de 2 kilogramos, sabiendo que experimenta una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, empecemos a resolver. Nos dan de dato que la masa es 2 kilogramos y la aceleración 4 metros por segundo cuadrado. Y la fórmula dice que la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Así que solamente reemplacemos. La fuerza resultante va a ser igual a 2 por 4. Entonces la fuerza resultante será 8 newtons. Vayamos con el siguiente tema. El segundo tema que vamos a ver el día de hoy es energía mecánica. Veamos. Para empezar con la energía mecánica, tenemos que saber qué es la energía. Pues la energía es la capacidad de un sistema físico para realizar cierto tipo de trabajo. Ahora, la energía mecánica se divide en 3 partes. La energía cinética es la primera que vamos a ver. La energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo para efectuar trabajo, gracias al movimiento de traslación que experimenta. Ahora, la fórmula de la energía cinética es energía cinética va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado, todo eso entre 2. Donde sabemos que S es la energía cinética, que está en joules, M la masa, que está en kilogramos, y V la velocidad, que está en metros por segundo. Y este es el ejemplo que nos dan. Lo siguiente que vamos a ver es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía almacenada en un cuerpo debido a su ubicación, teniendo el potencial de ser utilizado para realizar un trabajo. La energía potencial depende de la masa del cuerpo,
de su altura, o sea, su posición, respecto a un sistema de referencia. Sabemos que EP es la energía potencial gravitatoria, que está en joules, M la masa, que está en kilogramos, V la velocidad, que está en metros por segundo. Entonces, la fórmula que nos dan para la energía potencial gravitatoria es que la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Y recuerden, esto es con respecto a un sistema de referencia. La siguiente energía que vamos a ver el día de hoy es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la energía almacenada por los cuerpos elásticos, que al estirarse o comprimirse. Esta energía está asociada a las interacciones de las partes del cuerpo elástico cuando se encuentra deformado. En otras palabras, se utiliza para los resortes. Ahora lo que vamos a ver es el teorema de trabajo. El teorema de trabajo se divide en dos partes. Vamos a ver la primera, el teorema de trabajo de energía cinética. El trabajo realizado por la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética del mismo cuerpo. El trabajo realizado sobre el cuerpo solo depende de su masa y de sus velocidades iniciales y final. Por lo tanto, no importa conocer la fuerza resultante ni la trayectoria. Otro dato que tenemos es que el teorema de trabajo-energía es válido tanto para las fuerzas constantes como para las fuerzas variables que actúen sobre este cuerpo. Esa es la fórmula y acá está la imagen. El siguiente teorema de trabajo es el teorema de trabajo de la energía mecánica. En un cuerpo o en un sistema, el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas será igual al cambio o variación de su energía mecánica. Tenemos dos datos más. Una fuerza no conservativa es aquella fuerza que al ser aplicada a un cuerpo realiza trabajo que depende de la trayectoria que la describe, o sea, la fricción. Dato número 2. Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza al actuar sobre un cuerpo no depende de la trayectoria, solo depende de la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, el peso, las fuerzas elásticas, etc. Y aquí está nuestra fórmula. Lo siguiente que vamos a ver son los ejercicios. Ahora, son dos. Número 1. Calcula la energía cinética de la masa que vale 600 kilogramos. Y acá tenemos nuestra imagen. Entonces nos dan de dato que la masa es 600 kilogramos y el volumen es 20 metros por segundo cuadrado. Ok. Entonces, para hallar la energía cinética, la fórmula es masa por velocidad al cuadrado, todo esto entre 2. Así que reemplacemos. La masa vale 600 por la velocidad que vale 20, pero no se olviden del cuadrado. Así que será 600 por 20 al cuadrado entre 2. Ahora, 20 al cuadrado es 400 y el 600 con el 2 tienen mitad, así que lo simplificamos. Y va a bajar como 300 por el 400. Lo multiplicamos y nos sale que la energía cinética vale 120 kilojoules. Ahora dirán, ¿pero por qué 120 kilojoules? Si ahí vemos que dice otra cosa. Pues bueno, les explico. Por cada 3 ceros va a ser igual a kilo. Entonces, acá tenemos 120 junto con 3 ceros más. Entonces, para no hacerlo más largo, vamos a poner 120 kilojoules. Kilo por los 3 ceros, ¿ok? Número 2. Encontrar la energía cinética de un automóvil de 20 kilogramos cuando alcance una velocidad de 72 kilómetros por hora. Pero ahora, ahí viene lo interesante, que dijimos que tiene que estar en metros por segundo y nos lo dan en kilómetros por hora. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirlo. Así que, para convertirlo de kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a multiplicar el 72 por 5 entre 18. Ahora, el 72 y el 18 que tienen 18ava, así que hay que simplificarlo. Entonces va a ser igual a 4 por 5 entre 1, que es lo mismo que decir 4 por 5. Lo multiplicamos y nos sale que la velocidad es 20 metros por segundo, pero lo que nos piden no es la velocidad, sino nos piden la energía cinética, así que con este dato ya podemos empezar a resolver. Entonces, la fórmula que tenemos es que la energía cinética va a ser igual a la masa por el volumen al cuadrado entre 2. Reemplazamos. La masa nos dan de dato que es 20 y ya hallamos que la velocidad es 20. Así que será 20 por 20 al cuadrado entre 2. Ahora,
20 al cuadrado, como ya dijimos, es 400. Y este 20 de acá, con el 2, tienen mitad, así que lo simplificamos. Y va a bajar como 10 por 400. Y esto va a ser igual a 40.000 joules. Pero como ya les dijimos, por cada 3 ceros va a ser kilo. Así que, en otras palabras, es lo mismo que decir 4 kilojoules. Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es hidrostática 1. Ahora, el término hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Y ahora se deben estar preguntando, ¿y qué es un fluido? Bueno, un fluido es una sustancia que puede escurrirse fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Para el estudio de la hidrostática es indispensable el conocimiento de las siguientes cantidades: la presión, la densidad y el peso específico. Empecemos con la densidad o masa específica. Denominamos así aquella magnitud física de tipo escalar, que nos indica la masa de un cuerpo contenida en cada unidad de volumen. Su valor, por tanto, es propio de cada sustancia y se obtiene por medio de la siguiente forma. Tenemos que la densidad o masa específica va a ser igual a la masa entre el volumen. Siguiente punto. El peso específico. Designamos con este nombre aquella magnitud física escalar que nos indica el peso de un cuerpo en cada unidad de volumen. Su valor propio para cada sustancia se obtiene de la siguiente forma. El peso específico va a ser igual al peso entre el volumen. Esta es otra manera de poder hallarlo. ¿Qué significa? El peso específico va a ser igual a la densidad por la aceleración de gravedad. En otras palabras, el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. Y ese es otro modo de conversión. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño cuadro que nos va a mostrar las densidades que tenemos. Estas densidades no se les puede olvidar, ¿ok? Lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es esto, la presión. Consideremos un objeto cuyo peso vamos a asignar por F, apoyado sobre una superficie plana como muestra en la figura A. Sea A el área sobre la cual se apoya. Observemos que la comprensión que el objeto ejerce sobre la superficie debido a su peso está distribuida en todo el área A. Y la fuerza F que produce la conversión es perpendicular a la superficie. Se define entonces que la presión producida por una fuerza F es perpendicular a una superficie y distribuida sobre su área, de la siguiente manera. Entonces, para hacerlo más simple, la fórmula es presión igual a la fuerza entre el área. ¿Ok? Continuemos. Lo siguiente que vamos a ver son los ejemplos o ejercicios de muestra. Número 1. Si en la figura A el peso del objeto fuera 50 newtons y estuviese distribuido en un área de 25 centímetros cuadrados, la fuerza sobre la superficie sería... Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula que vimos anteriormente. Ahora, la presión va a ser igual a la fuerza F entre la área. Nos dan de dato que la fuerza es 50 newtons y el área es 25 centímetros al cuadrado. Entonces dividimos 50 entre 25 y eso es 2. Por ende, la presión va a ser 2 newtons entre centímetros cuadrados. Siguiente ejercicio. Un bloque de 26 kilogramos ocupa un volumen de 5 metros cúbicos. Calcule la densidad de dicho bloque. Sencillo. Vimos que la fórmula de la densidad es masa entre volumen. Entonces, la masa es 26 y el volumen es 5. Lo dividimos y nos sale 5,2 kilogramos entre metros cúbicos. Bueno, ya nos falta muy poco para finalizar este video. Así que el último tema que veremos el día de hoy es hidrostática 2. Continuemos. Hay que hacernos una pregunta para empezar este tema. ¿Los líquidos ejercen presión? Pues por supuesto que sí. Analicemos la interacción entre el líquido contenido en un tubito de al y la base que lo sostiene. Esta es la imagen que tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es buscar el siguiente punto. Vamos a buscar un punto acá. Vamos a ponerle aquí. Esta línea acá va a indicar el punto que hemos seleccionado. Ahora,
este punto va a tener una presión. Todo lo que está arriba de este punto, de esto de acá, todo esto es un líquido. Y todo este líquido ejerce presión sobre el punto. Y sabemos que la presión es igual a la masa por la gravedad. Ahora, tenemos que el área de este punto va a ser todo esto de acá. Muy bien, continuemos. Entonces, con respecto a esta imagen, como vimos anteriormente, la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Como vimos acá es el área. Y ahora, ¿qué tenemos? Que la fuerza, como dijimos hace un momento, va a ser masa por gravedad, así que lo reemplazamos. Y ahora, otra forma de hallar la presión es igual a la masa por la gravedad entre el área. Muy bien, pero esto es con respecto a una figura en 2D. Ahora veámoslo en 3D. Muy bien, tenemos que esta parte de acá es el área. Y esta de acá es la altura. Veamos la fórmula. Tenemos que la densidad del líquido va a ser igual a la masa entre el volumen, como ya lo vimos anteriormente. Pero ahora lo que nos interesa en este momento es la masa. Así que vamos a utilizar esta fórmula para hallar la masa. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen. Y ahora recordemos algo, que el volumen tiene también otro modo de hallarse, igual que la fuerza, como lo vimos acá. Entonces, vamos a saber que la masa es igual a la densidad del líquido por la área por la altura, como lo vemos acá. Entonces, vamos a utilizar estas dos fórmulas que ya hemos hecho. Entonces, volvamos con la primera. Teníamos que la presión era igual a la fuerza entre el área. Y ahora eso lo reemplazamos ¿por qué? Por la masa por la gravedad entre el área. Ok. Y ahora, ¿qué pasó? Habíamos hallado la masa. Así que la vamos a reemplazar. Esta masa era igual a la densidad del líquido por la área por la altura. Y ahora, ¿qué nos estamos olvidando? De la gravedad. Así que a todo esto le vamos a multiplicar la gravedad. Y la dividimos entre el A. Pero ahora, ¿qué pasa? Este A con este A se van a ir. Se dividen. Entonces, la fórmula que nos queda es que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Acá podemos ver la fórmula. Y esto es lo que le hemos dicho. Continuemos. Lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es esto. La fuerza de la gravedad que actúa sobre el líquido en reposo se compensa con la fuerza normal. Luego dicha fuerza en la pequeña área origina una presión denominada la presión hidrostática. ¿Ok? Bueno, en otras palabras, es lo mismo que les hemos explicado, pero de otra forma. Como pueden ver, aquí están las fórmulas que hemos utilizado y el modo en que las hemos cambiado. Ok, ahora lo que vamos a ver son las siguientes observaciones. Número 1. Si hacemos 3 agujeros a diferente nivel de la parte lateral de un recipiente, comprobamos que la presión hidrostática depende de la naturaleza del líquido y de la profundidad como se observa en la figura anterior. Ahora, la presión hidrostática se incrementa con la profundidad, ¿ok? Número 2. Consideramos a dos puntos dentro de un líquido de densidad en la densidad del líquido. Ahí lo podemos ver. Entonces, la diferencia de presiones va a ser presión B menos presión A igual a la densidad del líquido por la gravedad. Todo esto lo vamos a multiplicar por la altura B entre menos la altura A. Ahora también sabemos que todos los puntos pertenecientes a un mismo líquido en reposo que se encuentren al mismo nivel soportan igual presión hidrostática. Siguiente. Ahora vamos a ver la aplicación. Aplicación en los vasos comunicantes. La presión hidrostática no depende de la forma del recipiente, ¿ok? Debido al hecho de que la presión en un fluido solo depende de la profundidad, cualquier aumento de la presión en la superficie debe transmitir a cualquier punto en el fluido. Otro dato interesante es que esto lo observó por primera vez el científico francés Blaise Pascal y se le conoce como la ley de Pascal.
Y aquí podemos ver la imagen. La transmisión de la presión por los líquidos y gases. En otras palabras, la ley de Pascal. A diferencia de los sólidos, capas aisladas y pequeñas partículas de los líquidos y gases pueden desplazarse libremente una respecto de las otras por todas las direcciones. La movilidad libre de las partículas de gas y de líquido es la causa de que la presión que sobre ellos se ejerce sea transmitida no solo en el sentido en que actúa la fuerza, como sucede en los sólidos, sino que en todas las direcciones. Ahora lo que vamos a ver es la aplicación en la prensa hidráulica. Una fuerza F1 al actuar sobre el pistón del área 1 comunica al líquido una presión. Esta presión se transmite a través del líquido hasta un pistón en el área A2. O sea, el área 2 va a ser mayor al área 1. Como la presión comunicada es la misma, entonces sabemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y ahora con esto sacamos dos fórmulas. La fuerza 1 entre la fuerza la fuerza 1 entre el área 1 menos la fuerza 2 entre el área 2. Ahora también sacamos otra fórmula, que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2 por la fuerza 1. Y acá podemos ver el ejemplo en la imagen. Con esto también sabemos otro interesante, que los frenos hidráulicos en los automóviles, rampas, gatos hidráulicos, entre otros, utilizan este principio. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video.